Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy jueves 27 de junio del año 2002 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando King. Buenas, Roger. Muy buenos días, muy buenos días. Vamos a los temas previos inmediatamente de nuestra agenda nacional de hoy. Déjeme darle las gracias al señor Pascual Agüero Paniagua. Me dejaron esto aquí ayer. Es un documento donde él me sostiene o me postula como defensor del pueblo. Quiero darle las gracias, decirle que esto es extemporáneo porque el Congreso se apoderó de las candidaturas hace tiempo. La nuestra había sido presentada inicialmente por la Academia de Ciencias, pero mandó el expediente tarde, entonces no fue incluido con los candidatos, los 114 creo que son los candidatos que están todavía baloteándose allí. Hemos comentado, sí, que la mayor parte de esos candidatos violan las disposiciones básicas del estatuto del defensor del pueblo, en el sentido de que debe ser una persona que no esté militando en los partidos políticos, y la mayor parte de los aspirantes responden al propósito de cada uno de los partidos de colocar uno suyo allí. De modo que es una forma de frustrar de antemano la misión de esa posición, que desde luego también habíamos comentado que viene a ser una especie de parcho en una situación de deterioro de la institucionalidad, en donde las instituciones básicas del Estado no están cumpliendo con su cometido y están haciendo, pues, casi como última instancia para defender los intereses del pueblo de esta posición, el recurso supremo para que no queden totalmente desvalidos los ciudadanos dominicanos. Entonces, lamentamos que sí, esto, como es muy probable, va a ser el resultado de otra elección al estilo de todas las que nos hemos gastado. Bueno, pues esa posición será una posición que va a ingresar a la categoría de lo que ponen ahí en el huacal, las botellas de la administración pública. De inmediato continuemos entonces con otro tema de los temas previos, que es la reelección del presidente Mejía. Dice, llevan reelección al estadio de Kansas City, allá en Missouri. Voces reeleccionistas llegan a Kansas. Llegan lejos, ¿verdad? Pero deben haber ido en avión. Sí, se fueron como todos juntos, montados al mismo tiempo. Y también se oye la voz del expresidente Luis Alberto Monge de Costa Rica, quien dice, reelección causa traumas en América Latina. ¿Y quién más que nosotros para poder aseverar eso, arquitecto? Aquí hay en la primera información, recoge una situación que se dio. Dice aquí el reportero Julio Valdés, que un señor de unos 45 años saludó al presidente diciéndole, Hipólito, 4 años más, dice, a lo que el presidente respondió con una sonrisa en los labios, y después hablamos. ¿Verdad? No, yo lo que quiero decir es que después no diga que él no está insuflando eso,
ni se queje de por qué el pueblo cree que él está detrás de todo eso. En fin. También hay otro titular que nos señala que las diferencias asoman entre los propios reeleccionistas. Cabildeos intensos. Bueno, eso es por lo de Máximo Gómez 25, ¿verdad? Como habíamos dicho que la presidenta de la Cámara de Diputados no hacía nada que no se lo autorizara o se lo ordenara el expresidente Balaguer. Bueno, pues ahora resulta que la posición de Balaguer es que él está dispuesto a ceder en cuanto al porcentaje mínimo necesario para ganar la primera vuelta, pero no a que se elimine la primera vuelta. Entonces, están ahí en eso, de que negociando. Yo no sé. Yo, desde luego, repito, si hay alguien que se está riendo con la muela de atrás en todo esto, es precisamente Balaguer, porque lo están justificando. Dice, bueno, no, di que la reelección era un principio, y ahora resulta que ya no lo es. Bueno, lo habrá dejado de ser para muchos, pero todavía vemos bastantes que mantenemos ese principio. Esa es una contabilidad que difiere de la del presidente. Porque él dijo que había 2 personas en este país que no querían la reelección. Él y Atoy, ¿verdad? Bueno. Y habíamos dicho ya que él parece como que no estaba contando bien. Pasemos entonces, arquitecto, a los titulares nacionales. El primero que nos apunta acá es el feo caso de Darío Gómez, el senador. Y dice el titular, el primer titular que leemos, que Carlos Collares, el asesino, había discutido con su homicida. No, el de la víctima. Bueno, el asesino de Darío Gómez, pero sí, víctima en este caso. Sí. Hablaba con su padre al momento de ser apuñalado por teléfono. El segundo titular dice, a Carlos Collares lo mataron con 2 armas diferentes. Esas son las conclusiones de la primera informe preliminar de la autopsia. Dice, congresistas creen que una alta mafia mató a Carlos Collares. Bueno, hay una situación, indudablemente, dice en algunos de los reportajes de ayer, el homicida, que era que estaban disputándose el control de la cárcel. Lo primero que uno se pregunta es, bueno, y entonces, ¿quién es que tiene el control de las cárceles en este país? Los delincuentes. Entonces, no vi que se había resuelto esa situación. Ese es el problema, porque que volvemos otra vez hacia atrás y como que nada ha sucedido. Pero hay un director general de prisiones, nada menos que un general de la policía. Y el control de la cárcel está en manos de los delincuentes, para que 2 se estén disputando de que el control de la cárcel. No, pero además, independientemente de que eso sea o no cierto, cosa que nosotros no lo creemos, sino que eso fue el resultado de un dinero que le pagaron a ese individuo para que matara a aquel, para silenciarlo. Pero sí se lee a cada rato que hasta en Najayo, que se supone que es una especie de el nivel más alto, ¿no?, de las categorías de calidad del régimen penitenciario, bueno, pues a cada rato encuentran armas, le sacan celulares que tenían ahí, y muchísimas cosas que no se supone que tienen los delincuentes, y sobre todo de la peligrosidad con que son muchos de los que están presos. Entonces, hay falta mucho, hay mucho por hacer, ¿no es así que dice el presidente? Ahí sí es verdad que hay mucho por hacer, y desde hace años se ha venido planteando, debatiendo, presentando iniciativas para las reformas del régimen carcelario, pero no avanza en ninguna dirección estas dichosas reformas. Y hacia atrás. Hacia atrás. Bueno, avanzan hacia atrás. Se me lo quitó de la boca. Sí. Entonces, no se abocan a empezar realmente una estructuración de este segmento de la vida del país. Y las cárceles cada día más resultan ser lo que son, una vergüenza para el mundo civilizado y una vergüenza para el país, y que es donde la ocurrencia de incidentes como el que acaba de tener
Lugar. efecto y lugar, pues, pero las circunstancias es la que diferencian un caso de otro, y este caso es absolutamente muy peculiar en lo que ya todos hemos observado, y también, como acaba de señalar el último titular que leímos, dice que hay una alta mafia, los propios congresistas señalan que existe, y el hecho de que porque pasamos lo de alta. porque como que Porque la mafia del Congreso es baja. considera que hay una que está por encima de ella, que es más bueno. alta, ¿no? Entonces ahí hay Dios mío. esto no tiene, uno se ríe, pero la risa que a mí me sale es una risa de desencanto, No, y de desesperación, de desesperación porque y de frustración, porque esta situación está revelando un nivel de descomposición tremendamente profundo en todos los estamentos de la vida institucional y de la vida social del país. Oye, y no habíamos solicitado ayuda al FBI, ¿no? Salió eso en el periódico hace ya En varias ocasiones. semanas atrás. Y ¿Qué pasó, el informe del FBI nadie lo conoce. ¿Qué Y si es pasó? que hubo algún. ¿Qué pasó? Nada. Nada. Aquí Vamos a seguir. el feo caso de la Argentina. Nos fuimos al ámbito internacional brevemente. Bueno, no, Embajador. internacional no, porque es el nuestro, el embajador nuestro. Ah, es el caso de la Argentina Sí. que incide en nosotros. Sí. Muy bien. El embajador niega tráfico de mujeres. Quitan consejero. El consejero de la embajada. Sí. Declaración de una de las testigos protegidas de la investigación sobre el tráfico de dominicanas a la Argentina. Eso salió en la última hora de ayer tarde. Yo no quiero leer ni hacerme eco De lo que esa de señora lo dice. que dice la testigo y que está publicado íntegro aquí. Pero es una declaración sumamente fea para el embajador. Entonces nuestra conclusión es que como quiera vamos a quedar mal parados, porque sea verdad, entonces vamos a quedar muy mal en la persona del embajador y en nuestra representación diplomática. Van a pensar que nos estamos desquitando la representación que ellos nos mandaron con aquella gente de la tragedia del niño Llenas Aybar, ¿no? Que todavía no sabemos en qué está eso, ¿no? Pues se suponía que se estaba tramitando una extradición porque esa gente era muy allegada al otro delincuente de allá, Carlos Menem. Entonces, pero se suponía que se estaba tramitando. Pero a lo mejor el embajador nuestro estaba muy ocupado, ¿no? Así Y el asunto es que ahora, si este escándalo por lo menos absuelve al embajador, ya tenemos a un ministro consejero destituido y una acusación contra una dominicana que tiene allí el negocio de prostitución en Buenos Aires y que además es nada menos que la representante del PRD en la Argentina. Dirigente de la seccional ayer. Entonces, Dios mío. No, y también se señala a la cónsul. Apuntan sí, algunas de también. las Ayer, acusaciones hacia la persona de la cónsul. Ahora sí nos vamos a introducir de inmediato al ámbito internacional, arquitecto. Perdóneme la equivocación. Titulares internacionales. La nueva economía mundial. Esa sí está bonita. El desplome bursátil de la bolsa de valores, desde luego. Un nuevo golpe a la confianza y la recuperación. Si era que había alguna recuperación, pero la última gota de las telecomunicaciones. Bueno, hay una serie de cosas que están pasando. Dice aquí, la última gota de las telecomunicaciones hace caer en picada precios de acciones y bonos. Y además, hay otro título que dice, huracán bursátil sacude al mundo. Ustedes recuerdan que le hemos dicho que el escándalo de la Enron y el hecho de que ahí una de las grandes auditoras internacionales, que es en este caso la Arthur Andersen, estuviera puesta en evidencia como cómplice, con mucha implicación en todo lo que estaba haciendo mal hecho en contra de la ley en el caso de los Estados Unidos, la Enron, y en contra de los intereses de los inversionistas de la bolsa. Bueno, decíamos que eso iba a producir un sismo en el sistema bursátil mundial. Bueno, así mismo está sucediendo. Y no termina. Vamos a seguir leyendo las informaciones.
Bush califica caso de la WorldCom de escandaloso. Prometió investigar. Caen acciones de Federal Express por advertencia sobre ingresos. En el caso de la Federal Express, no es porque hayan hecho nada malo, sino sencillamente porque la economía no está respondiendo. Y las expectativas de sus ingresos no están conformes con lo que se había previsto. Entonces el resultado es que están cayendo sus acciones, como muchas otras. Si ustedes ven los indicadores que vienen en pantalla ya por el satélite, ustedes ven todos los indicadores hacia el suelo. Fraude en la WorldCom por cerca de 3.900 millones de dólares. Análisis cuidadoso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación sobre las prácticas contables de la empresa telefónica. Desconocimiento total. Art Hurt Anderson negó tener conocimiento de los problemas de registro de las ganancias que hacía WorldCom. Nos perdonan la gente de Arthur Anderson, pero eso se lo van a creer solamente ellos. Y como es natural, que aguanten lo que viene, porque definitivamente que ahora van a investigarlos otra vez, y si los encuentran incurriendo, reiterando una conducta desviada de las medidas o disposiciones o reglamentos legales, yo creo que van a ir a parar a la cárcel. No solamente que ya Arthur Anderson no levanta cabeza más nunca. Fíjense lo que pasa con todo esto. Las auditoras son instituciones de crédito público, es decir, en el sentido de credibilidad. No hay activos que no sean solamente la seriedad de un personal técnicamente habilitado en términos contables para revisar las contabilidades y dar testimonio de que eso está bien y responde a la verdad. Esa es la función del auditor externo. Entonces estas grandes empresas adquieren además una buena fortuna, o sea, muy buenos ingresos haciendo esa tarea de vender su credibilidad. Porque entonces las grandes empresas, que a su vez necesitan tener el aval de este tipo para poder ingresar a los mercados bursátiles, pagan para obtener la revisión de sus números y el testimonio que le va a permitir a los inversionistas pues poner su dinero ahí. ¿Qué resulta? Pues que si esta gente defrauda ese propósito y defrauda su responsabilidad, prestándose a encubrir o prestándose incluso en el caso de la Enron y Anderson, estaban haciendo el doble papel de auditores y al mismo tiempo de analistas y consejeros de inversión, que quiere decir que le estaban aconsejando a otra gente, inviertan aquí, cuando los propios ejecutivos de la Enron estaban vendiendo sus acciones. Entonces eso es un engaño, no hay cómo llamarlo, y desde luego es un delito en los Estados Unidos. Y ahora resulta ser que los auditores de esta empresa, que han sido sorprendidos haciendo una maniobra de fraudar al inversionista, diciéndole que esta suma de dinero que estaba por aquí yo la puse por acá para que los resultados sean distintos y arrojen que estamos ganando mucho dinero, cuando en realidad no era así. Pero el auditor es el mismo y él ahora dice, no, yo no sé nada. Bueno, vamos a ver si no sabe nada. Mientras tanto, el clima de inversiones está sufriendo. Es a lo que se refiere el siguiente tema. Exactamente. El clima de inversiones, cómo ha sido afectado por todas estas cosas. La WorldCom, que es la última que ha explotado, pone en jaque a los mercados. Nuevo escándalo contable sacude la confianza de los inversionistas, muy natural. Investigan al Citicorp, a JP Morgan, quieren saber más sobre su papel en acuerdos de financiación. Las operaciones abrillantaron los balances de Enron y Dynegy. La Dynegy es otra que está al borde de la cuestión. Pero déjeme explicar cómo lo hacían. Y es que estas son empresas que obtenían recursos también en los bancos. Y entonces esos recursos contribuían a mejorar su liquidez. Entonces, todo eso se manipulaba.
Y desde luego que no lo hacían, digamos, reservándose la obligación de cuidar los fondos que los bancos manejan, que son también fondos de terceros, de clientes. Es decir, si usted coge el dinero que tiene bajo su control o bajo su responsabilidad y lo mete de una manera irresponsable en respaldar operaciones de gente que están haciendo cabriolas, como fue el caso de la Enron y ahora de la Dynegy y otras más que andan por ahí, entonces usted está haciendo muy mal servicio a los ahorrantes del banco. Y así como las auditoras son instituciones que se fundan en la confianza, los bancos también, ¿eh? Por eso hay un enunciado, ¿no?, muy socorrido, de que si se echa a correr la voz como rumor de que un banco está quebrado, aunque no sea verdad, es cuestión de horas para que eso se convierta en una realidad. Porque si todo el mundo que oye un rumor de que el banco está mal comienza a sacar lo suyo, y aquí lo hemos vivido, en la República Dominicana, tanto el rumor infundado como el de la repercusión que casi se produce en una realidad. Hemos visto bancos que han pasado aprietos y otros bancos que han llegado a colapsar. Entonces, esas son instituciones que funcionan con un ingrediente fundamental que se llama confianza. Pero lo mismo le pasa a la economía en general. No puede desarrollarse una economía cuando no hay confianza. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Hemos de continuar, arquitecto. Bueno, hablábamos de la necesidad que tiene la economía, tanto del mundo como cualquier economía territorial, es decir, de un país determinado, de la confianza. Si no hay confianza, la economía no puede desarrollarse. ¿Por qué? Porque si la gente comienza a desconfiar del futuro, si tiene algún dinero para invertir, lo que hace es que aplaza su inversión hasta que las cosas se pongan más claras y se reponga el ambiente, la atmósfera de confianza. Entonces, en el mundo, en este momento, hay de todo menos confianza. Y en el caso de Estados Unidos, peor. Allá hay una atmósfera de terror que, contradictoriamente, la alimenta la frecuente difusión de avisos de que se esperan ataques y de que se esperan actos de terrorismo. Entonces, en ese ambiente, la economía de los Estados Unidos no se va a normalizar por todos estos tiempos. Ahora tenemos una situación de la deuda. El New York Times dice que la decisión política sobre el límite de deuda produce una posposición y un llamado de acuerdo bipartito de los dos partidos demócratas. Una posposición de sorteo de bonos. Sorteo de bonos, sí. O sea que los bonos, es decir, los bonos son los documentos de la deuda, periódicamente tienen que ser objeto de un sorteo, de un proceso para determinar su pago, el orden en que se van a pagar, etc. El vencimiento también los hace. Sí, entonces ellos lo que llaman un auction, sí. Debt auction. La tuvieron que posponer, estaba fijado para hoy y hubo que posponerlo. Oigan esto, dice aquí que todo eso ha producido entonces un llamado a una concertación bipartidaria, es decir, que los grandes partidos, que son demócratas y republicanos, se pongan de acuerdo porque hay un problema. Y dice la información que el límite de endeudamiento, que es de 5.95 trillones, el endeudamiento del gobierno de los Estados Unidos, probablemente se alcanzaría este viernes, es decir, mañana. Sin embargo, nosotros sacamos del internet esta historia de la deuda que la computan día a día. Y si ustedes observan el último límite de aquí abajo, el último nivel llegado, aquí está en más de 6 trillones, 18 billones, 575.197 millones. Y eso es. Entonces, hay un problema serio. Bueno, es que hace 10 años la deuda de los Estados Unidos era una de las
de los objetivos que perseguía el balance presupuestario y la deuda del gobierno, el presidente Bush padre entregó a la administración demócrata un déficit presupuestario de casi 258.000 millones, que yo recuerde por ahí. No hagamos historia sobre eso, porque yo tengo un gráfico que prometo traer mañana. Ahí se ve el gráfico de la deuda, mandato por mandato presidencial, sí. Y se va a entender mucho Pero mejor. yo no si voy a referirme solo a la deuda, voy a referirme al balance del presupuesto en breve tiempo, diciendo que la consecuencia de que la deuda esté tan aceleradamente subiendo es precisamente porque ha habido mayor necesidad de tomar dinero prestado más aceleradamente por la forma alocada y desproporcionada en cómo se enfrentó la situación cuando se asumió el poder hace casi 2 años por la nueva administración Bush, con un superávit en el presupuesto de 125.000 millones. Y entonces se abocaron a una política equivocada, y cuando ya todo estaba repartido entre las mejores manos que ellos consideraron, vino el 11 de septiembre. No, lo que pasa es que el señor Bush hizo propaganda electoral ofreciendo devolver el excedente presupuestario. Él decía que qué hacía el Estado con ese dinero. Ese dinero no era suyo, ese dinero era de los contribuyentes. Y si sobraba, lo lógico era que lo devolviera. Pero estaba haciendo caso omiso de que hay una deuda acumulada. El señor Gore decía, no, lo que tenemos que hacer es pagar la deuda. O comenzar a amortizar. Vamos a amortizar la deuda, ¿verdad? No es que no está sobrando ese dinero, porque eso se parece como a la aritmética que está llevando este gobierno. Es decir, no, tenemos un superávit que pasó al finalizar el año y comenzar este año. Pero resulta que debía muchísimo dinero y había salarios que se habían atrasado de 2 y 3 meses. Digo, pero así es muy fácil que haya superávit. Porque si usted deja de pagar, yo tengo aquí un dinero, el asunto es que no es mío. Yo lo tengo aquí, es de otro, pues yo no se lo estoy entregando, entonces ahora lo tengo yo en mi mano. Bueno, eso no es un superávit. Entonces ese es el problema. Ahora déjeme decirle una cosa. Lo de Estados Unidos es muy serio. Y ustedes saben por qué. Porque allá hay un componente muy importante de esa dicotomía de la economía mundial, que es la economía bursátil y la economía real. Y la economía bursátil, decíamos ayer, y no vamos a pretender ahora hacer teoría económica, ni poner a ustedes, los amables televidentes, a devanarse los sesos sobre materia económica, pero hay cosas que hay que ir entendiendo, porque todo eso se refleja después en nosotros acá. Y entonces se han inventado allá en los Estados Unidos, y eso se ha globalizado, eso es parte de la globalización, el juego, que son las expectativas de ganancia, que es la bolsa, el juego bursátil, se separa de la realidad, hasta el extremo de que yo lo comparo como, por ejemplo, el valor que le asignan los filatélicos a un sellito. Un sellito. Y resulta que un sellito de 5 centavos que salió con un defecto, en el mundo de los filatélicos, que está conformado por gente de mucho dinero que se dedica a coleccionar rarezas, ese sellito puede valer $50,000 o $100,000, ese sellito. ¿Qué relación hay entre el sellito, su valor intrínseco de un pedazo de papel impreso, que además mal impreso porque tenía un defecto, ¿no?, que lo hace único, y su valor de mercado entre los filatelistas? No, ninguno. Que los filatelistas tienen mucho dinero y no saben qué hacer con él. Y entonces le asignan ese dinero a esa rareza de ese sellito. Igual puede pasar con una moneda. Sí, no, la numismática. Entonces, eso pasa con el juego bursátil. Lo que sucede en la bolsa con las acciones de las compañías que están produciendo bienes y servicios, a veces no guardan ninguna relación con lo que está pasando. Y no estoy hablando de que se manipulen los números, porque ya eso es otra cosa, ya eso es un fraude, ¿no? Estoy hablando de las expectativas de la gente, de que si tal empresa descubrió, si se dedica, por ejemplo, a productos farmacéuticos, descubrió una cura para tal o más cual enfermedad, y entonces ya va todo el mundo a invertir, porque imagínese usted, la cura contra el cáncer, o la cura contra la tuberculosis, o qué sé yo. Entonces, o petróleo. Sí, o como cuando pasó con Chasco Largo aquí, ¿no?
que pusieron a don Antonio, lo sorprendieron, el anillo palaciego de él y otros afuera, con que anunciara que había petróleo ahí en Charco Largo, y la gente le puso Chasco Largo porque no había nada. Pero yo digo, si vamos a hurgar en los archivos de Wall Street, apuesto que ahí hubo un salto en los valores de esa empresa, y ahí alguien se bañó, ¿verdad? Entonces con eso se hacen muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa con esta economía dual que nosotros tenemos en el mundo? Que ese globo inflado de la economía bursátil también infla los resultados de las ganancias de las empresas norteamericanas en la economía del mundo, y en base a eso se emite moneda en los Estados Unidos. El señor Alan Greenspan, que es el presidente de la Junta Federal de la Reserva de los Estados Unidos, emite moneda no de acuerdo con el Producto Doméstico Bruto, que indica el crecimiento de la economía en el territorio norteamericano, sino con el Producto Interno Bruto, que es el resultado de las inversiones de capital norteamericano en el mundo. Entonces imagínense ustedes si ahí está la economía bursátil inflada, y agréguenle entonces también inflada con métodos fraudulentos. ¿A dónde va a parar la economía del mundo? Emitiendo dólares entonces el señor Greenspan, de acuerdo con indicadores que están falseados. Entonces esos dólares no tienen sustentación. Óigame, esto es un camino sumamente peligroso el que se está transitando en este momento en los Estados Unidos. Y la economía del mundo está gravitando en torno a todo eso que está pasando. Esas investigaciones que se están haciendo en Wall Street van a ser contundentes. Y esperamos porque vayan a la cárcel unos cuantos de esos turpenes, ¿no? A propósito de ello, el siguiente titular dice bastante sobre la situación de la economía del mundo a que usted hacía referencia. Dice, compañías en dificultades sacuden los paraísos fiscales. Es decir, aquellos refugios en donde van esos dineros. Donde ellos tienen donde realmente sus compañías están ahí. La crisis de Tyco, que esa es otra de las con Dynegy, con Enron, etcétera, afecta más la reputación de las Bermudas como base financiera de ultramar bien regulada. Entonces Tyco ya está sacudiendo el cimiento de lo que ese paraíso fiscal de la Bermuda significa, ya que Enron le dio su golpecito, porque Enron también tenía su refugio ahí, y otros más. El Banco Mundial teme que caiga la inversión directa en América Latina. El Banco Mundial en alerta por retiro de inversionistas eléctricos. Aguanta un segundo. Resulta ser que hace poco que el señor César Sánchez acusó al Banco Mundial de ser responsable de todo eso que se hizo indebidamente e ilegalmente en la CDE. Y el señor representante del Banco Mundial aquí inmediatamente salió dando una declaración diciendo que no tenía nada que ver. Pero el Banco Mundial sí tiene que ver. Porque contrariando su carta orgánica, que no le asigna esa función, el Banco Mundial se ha dedicado a financiar el apoderamiento de las economías del tercer mundo, de los países como nosotros, por parte de inversionistas fraudulentos como la Enron. La Enron se instaló aquí como Smith Enron, y el Banco Mundial, a través de una de sus subsidiarias, que es la CFI, la Corporación Financiera Internacional, qué sé yo, le prestó a ese proyecto, entonces era proyecto, violando las normas del Banco Mundial. Y además, de acuerdo con la crónica que salió en la prensa en aquella época, le prestó, ese dinero se canalizó nada menos que a través de la entidad financiera privada de quien era el presidente del Banco Mundial, el señor James Wolfenson. Entonces, fíjense ustedes que las cosas mal hechas las aprendemos de la gente que viene de fuera, de allá, Entonces vinieron aquí, metieron ese mamotreto técnico que se llama la planta de Puerto Plata, que nunca ha funcionado ni nunca ha dado la capacidad que dice el contrato que tiene instalado, pero se nos obliga a pagar de acuerdo con una capacidad instalada que no se ha probado que existe. Entonces ese es un pleito de nunca acabar, y se supone que nosotros estamos obligados a pagar eso, y ellos tienen entonces el respaldo de su gobierno, de acuerdo a lo que salió en nada menos que el Wall Street Journal. Entonces así no se puede.
Y le queremos reiterar al gobierno de los Estados Unidos, por la vía de su representación diplomática en nuestro país, que la alta misión de los gobiernos es mantener, los gobiernos, la amistad entre los pueblos. Y sus representaciones diplomáticas, la alta misión que tienen es precisamente esa: establecer si no existía o mantener si existía la amistad entre los pueblos. Y después, en segundo lugar, entre los gobiernos. Y después, muy lejos, lo de los intereses de sus respectivos inversionistas, que de ninguna manera pueden entrar en conflicto con el alto interés de los pueblos cuyas relaciones hay que mantener. Entonces no es posible que se respalden las inversiones que se han hecho en este país en contraposición de la legitimidad y del Estado de Derecho de este país, porque Estados Unidos se supone que es el modelo de nosotros para respetar lo que es en una democracia, las reglas de la democracia, que son precisamente la Constitución y las leyes. Entonces todo eso está en juego en este asunto. Y el Banco Mundial está ahora preocupado porque las instituciones que están entrando en crisis precisamente son aquellas donde se hizo más profundo el fraude al público. Las eléctricas en el propio Estados Unidos, para la crisis de California. Oh, sí, absolutamente. Ayer tuvimos una cifra de unos 1.500 millones que hacía reclamo el Estado de California contra la Enron directamente. Eso fue información de la prensa de ayer. Entonces, ¿cómo es que ahora el Banco Mundial se va a preocupar por la suerte de esas instalaciones o de esas empresas y no se preocupa de la suerte de los consumidores de los países pobres a donde ellos se han acreditado, porque supuestamente el Banco Mundial es un agente de desarrollo, igual que el BID? Entonces, parte de un organismo multilateral como es las Naciones Unidas, para asistir a los países que están si en el señor desventaja. representante me dice que no es así como yo digo, le voy a traer la carta orgánica del Banco Mundial, la vamos a debatir aquí por la televisión, ¿verdad? Cuando él quiera, ¿verdad? Titulares nacionales. Este es el tema que vamos a abordar ahora. La nueva economía dominicana. Dice, empresarios están divididos sobre el libre comercio. Bueno, ahí hay opiniones divididas, ¿no? Sí, Precisamente porque, como es natural, decíamos que en una ocasión todos los empresarios dominicanos estaban juntos hasta que finalmente se han ido decantando hacia instituciones que respondan a la diferencia en sus intereses. Los industriales dominicanos están conscientes de que no es lo mismo llegar a esos acuerdos con los Estados Unidos cuando los Estados Unidos está haciendo otra cosa. Está diciendo una cosa y está haciendo otra cosa. Entonces se está proponiendo, no, vamos a hacer tales o más cuales acuerdos. Entonces ahí hay unas declaraciones bastante firmes de alguna parte de algunos de los representantes de las empresas dominicanas. ¿Cuál es el...? Yo recuerdo que estaban las opiniones de el señor Marrancini, junto con otro señor del ex dirigente del CONEX. Es el listín diario. Sí. Y de todo modo, es interesante que ya los empresarios dominicanos se han sacudido. Ya no están dejándose llevar de lo que le están diciendo. Que ponderen y analicen más esas ofertas que parecen tan atractivas y que de las que saltan de la silla muchísimos Concurren sectores. ahora Celso Marrancini e Ignacio Méndez. Ignacio Méndez. Dice que no habría beneficio. Uh-huh. Dice, el sector empresarial se encuentra dividido en torno a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y los beneficios que obtendría el país. Pero los exportadores y los empresarios de zona franca dice que no hay que temer al respecto. Sin embargo, dice Marrancini que República Dominicana no está preparada para un acuerdo con Estados Unidos, ya que el hacerlo no podría alegar su condición de nación menos favorecida. Sí. Bueno, pero eso de más favorecida o menos favorecida es nada al lado del hecho de que Estados Unidos dice una cosa y hace otra. Y mientras eso sea así, repetimos, nosotros tenemos que hacer lo que ellos hacen, no lo que ellos dicen, porque esa es la fórmula del éxito. ¿Cómo seguir? ¿El éxito de quién? De ellos. De todo, el camino que ellos tienen es el del éxito, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros también tenemos derecho de seguirlo, ¿verdad? El gobierno de los Estados Unidos y los malos contratos de electricidad.
Escándalo en Estados Unidos arroja dudas del sector eléctrico en República Dominicana. El nombre de Arthur Andersen, que ha sido implicado en el caso de la quiebra de Enron, también ha sido asociado al escándalo de WorldCom. Bueno, pues resulta que ese es el mismo nombre Corporación de Electricidad. que avaló la subvaluación de los activos de la CDE Que para ellos hacer saben. la llamada capitalización. Ellos sobrevalúan cuando conviene y subvalúan cuando también conviene. Pero cuando le conviene A ellos. a los representantes de Que los ellos, intereses que ellos están ellos a su están, vez sí. defendiendo, ¿verdad? Porque no están defendiendo a los dominicanos. Bueno, el punto es que ya tenemos sobre la mano información fidedigna de la conducta de esta gente que nos debe llevar a cuestionar, a comenzar en cero, es decir, parar toda esa negociación que se está queriendo hacer. Es decir, vamos a examinar las credenciales de los que están sentados a ambos lados de la mesa. Déjame ver por qué tú estás sentado ahí. Vamos a comenzar con el punto de partida. ¿Qué originó el que tú te sentaras ahí? Vamos a ver primero cuánto es que valía lo que yo tenía, que de acuerdo a las informaciones que están saliendo en la prensa mundial, lo más probable es que yo haya sido engañado. A mí me han subvaluado los míos. Déjame ver primero qué fue lo que pasó y comencemos por ahí. Después veamos a ver si ellos pusieron lo que estaban supuestos a poner del 50%. Pero es interesante que examinemos la fórmula de capitalización. Yo escuché esta mañana al amigo Rafael Flores haciendo un análisis y yo creo que él está equivocado. Él está diciendo, puso un número, un ejemplo hipotético, que si la valuación de los activos de la CDE daba $1.000 millones, entonces los inversionistas de capital fresco, como les gusta llamar a los frescos que tenemos aquí en el país, ponían entonces la mitad y eso sumaba 1.500 millones. Y entonces automáticamente había una empresa de 1.500 millones y eso le hacía a los dueños o codueños mitad a mitad del total. Entonces los que habían puesto 500 millones eran dueños de 750 y los dueños de 1.000 bajaban a 750. No, mi amigo Rafael, la cosa fue peor. Nosotros teníamos 1.000 millones. Entonces dijeron que no eran 1.000, que eran 500. Entonces, en lugar de comprarnos la mitad de los 500, diciendo aquí están mis 250, y eso iban a nombre del Estado porque el Estado era el que estaba vendiendo lo suyo. No, se inventaron que se iba a hacer un aumento de capital. De modo que valía 1.000, me lo bajaron a 500. Pero ahora, como se dice, no, tú lo que tienes es 500. Entonces vamos a llevarlo a 1.000. Y lo que vienen van a poner 500. Así fue, amigo Rafael. Pero no pusieron los 500 nada. Pusieron menos de una tercera parte o alrededor de una tercera parte. Y el resto se lo dejaron allá afuera, como inversiones en cartera en el exterior. Pero eso lo vamos a examinar con más detalle y con numeritos, para que el país entienda cómo fue que nos asaltaron esta gente y el papel que jugó la Arthur Andersen con sus representantes en el país en validar todo eso, y desde luego la responsabilidad que le incumbe a Leonel Fernández, a Antonio Isa Conde, a la CREP y a todos sus integrantes de haber defraudado al pueblo dominicano para entregar la Corporación Dominicana de Electricidad, para que no se resolviera ninguno de los problemas que teníamos, sino que se profundizaran los problemas, se agravaran los problemas, y con el agravante además de que se está desconsiderando y se le está amenazando entonces con despojarle del derecho a tener energía a los dominicanos. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero volveremos mañana para cerrar la semana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Payananita y Roger Ogando. Hasta luego.